Muy buenos días. Muchísimas gracias por guiarnos hasta este punto. Hemos disfrutado cantando a nuestro Dios y ahora, como hemos orado, vamos a exponernos a la Escritura. Es una herramienta que el Señor nos da muy importante como pueblo y siempre, no lo sé, me repito en esto, pero doy gracias a Dios por cómo en su providencia las canciones están en línea con lo que vamos a compartir. Y bueno, quizás también pensamos, ¿no? Ahora cuando vamos leyendo el texto que nos toca meditar esta mañana, que Rosita lo ha un poco introducido, pero me doy cuenta que aunque es el ABC del cristianismo, dado todo lo que estamos viviendo, el tiempo en el cual nos ha tocado vivir, es volver a las bases. El Señor quiere hablarnos. He disfrutado otra vez de volver a esta anunciación, en este caso como vamos a ir viendo a José. Hace unos días me tocó un poco el texto paralelo, que era la anunciación con un enfoque en María, y ahora me toca la anunciación con un enfoque en José. Y pensando un poco en las canciones que hemos cantado y en esta introducción que estoy haciendo, me venía a la mente, ¿no?, de que al acercarnos ahora a la Escritura, tuviéramos en cuenta una recomendación del Señor, Apocalipsis 3:18. Y dice así, ¿no? Juan en esta cita dice: por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. El Señor ha estado trabajando en mi corazón, ha sido una semana intensa. El trabajo, bueno, hay mucha presión, hay objetivos que alcanzar. Los que están en el mismo trabajo que yo lo saben, y los que no también. Pero no obstante, el Señor ha estado allí, dándome esa capacidad de poder ir a la Escritura, de poder lavar mis vestiduras para servirles. Y me gustaba también comenzar con un vídeo que vamos a ir viendo, que también ya lo vamos a ver en un par de aplicaciones que surgen de esta meditación, pero arrancamos con el vídeo. ¿El vídeo lo tienes, Antonio? Ok, entonces comento por qué está esa diapositiva allí, que también nos va a acompañar. Y es una noticia que es una efeméride de lujo que publicaba en estos días el periódico, y es porque, bueno, Holanda está de fiesta este año porque celebran 350 años de la muerte de Rembrandt. Y a mí es una cosa que me gusta que compartamos, que nos pongamos al día, y dirán a lo mejor que friki este hermano, ¿no?, que nos presenta este tema de Rembrandt y el arte y esto. Pero una cosa por la cual yo siempre creo que tenemos que tener en cuenta esto, porque nuestra iglesia, nuestro legado de la Reforma, incluye estas cosas también. Rembrandt es el llamado pintor de la Reforma. Este año, como digo, se celebra en Holanda el aniversario de su muerte, y bueno, están haciendo allí muestras sobre la obra de Rembrandt. Y si pones ahora el cuadro, que quiero que nos acompañe también mientras vamos leyendo el texto, me ha encantado, porque es el cuadro que él pintó pensando en la imagen de lo que vamos a leer esta mañana. Y siempre, cuando he aprendido, ¿no?, un poquito lo que él ha hecho en su profesión, ¿no?, que él ha honrado al Señor en su profesión como pintor, me impresiona mucho, ¿no?, ese claroscuro que enseñó a todo este mundillo, ¿no?, de pintores, cómo resalta en este caso el mensaje del ángel a José, y también, bueno, enfoca con esa luz, ¿no?, que le da de modo espectacular en la pintura a María y al niño, y se ve como el ángel allí le está tocando el hombro a
a José. Vamos a leer lo que dice nuestro texto esta mañana. Cristo nacido de María, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María su madre con José, antes de que se juntasen, halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí, un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas en recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Y como decía, ¿no? Hace unos días me tocó la meditación con base en Lucas, y María era puesta allí en foco, ¿no? Y veíamos cómo María fue una mujer obediente al Señor, un modelo para nosotros los creyentes, ¿no? Y ahora vamos a ver cómo Mateo pone el foco en José, este padre que, como nos dice el texto, ¿no?, tuvo allí un poco una crisis cuando se encontraba desposado y, bueno, tenía dudas por lo que le estaba comentando María, su mujer, ¿no?, de que estaba embarazada y, bueno, normal, como cualquiera de nosotros, él tuvo una crisis, ¿no? Pero bueno, mirando un poco el propósito de Mateo, ¿no?, al presentar su evangelio, vemos que ha presentado antes de nuestro texto la genealogía de Jesús. Ha dedicado casi 17 versículos para presentar las 42 generaciones que precedieron a Jesús. Y vemos que Mateo intenta presentar, ¿no?, a Jesús, por un lado, como el Mesías, que es lo que nos concentramos en nuestro texto de hoy, verso 18, pero también Mateo desea presentar a Jesús como hijo de David. O sea, teológicamente sería lo que es la naturaleza humana y la naturaleza divina del Señor. Y me impresionaba mucho también, un poco repasando la genealogía de Jesús, cómo dentro de esa genealogía Mateo presenta todas estas generaciones, pero también el Espíritu Santo lo guía a poner personas que podríamos decir, ¿no?, que son un poco extrañas, ¿no?, como por ejemplo cuando leemos que ha puesto a Tamar, ¿no?, que en Génesis capítulo 38 se nos dice que Tamar fue una mujer que tuvo una relación un poco extraña a nivel familiar y que incluso tiene una relación con su suegro, ¿no? Después también se habla de Rahab, esta ramera que la historia bíblica nos dice que ayudó a los espías cuando fueron a la tierra prometida, ¿no?, y que ayudó a los espías del pueblo de Dios, ¿no? Y también nos presenta a Ruth, dentro de la genealogía, una extranjera, ¿no?, una extranjera que figura allí entre el linaje de Cristo, ¿no? También en el verso 6 nos presenta también indirectamente a Betsabé, esta mujer a quien David había tomado, ¿no?, que era la mujer de Urías, dice inclusive aquí en la genealogía, ¿no? Ese adulterio que está presente allí en la historia bíblica, pero también surge conectado a la genealogía de Jesús, ¿no? Y Salomón también surge allí como uno de estos engranajes, ¿no?, de esta cadena de antecesores de Cristo, ¿no?, con todos sus errores, que también fue muy sabio, pero tuvo muchos errores. El mismo Roboam, que la Escritura lo define como que fue un rey malvado, que no buscó al Señor con todo su corazón. Y entonces yo me preguntaba, ¿no?, ¿por qué el Señor pone a esta gente allí?
Y creo que es un consuelo para nosotros ver esta gente allí, porque creo que de alguna forma el Espíritu Santo nos está diciendo que la gracia del Señor transformó a esta gente, la gracia del Señor transformó sus vidas, y de esa misma forma nosotros también estamos siendo transformados por la gracia de nuestro Dios, ¿no? Esta anunciación que hemos leído a José sigue la línea del Antiguo Testamento, como se le había anunciado, ¿no?, a Agar, que daría a luz un hijo cuyo nombre sería Ismael, Génesis 16, 7, 14. También Dios anunció a Abraham que Sara daría a luz a un hijo cuyo nombre sería Isaac, Génesis 17, 15. Un ángel también anunció a la esposa de Manoa, y a Manoa mismo también, que daría a luz a un hombre que después sería un gran juez del pueblo de Israel, Sansón. Pero bueno, ahora estamos aquí en este punto de la historia, que es un punto que creo que es clave para la historia del cristianismo. El Señor está descendiendo, se está encarnando, y esto es algo muy importante para nosotros los cristianos. Y que creo que el Señor quiere que volvamos sobre esto, porque como vamos a ir viendo, hay una influencia muy potente en el ambiente que nos circunda, especialmente yo lo identificaba, ¿no?, con esta teología liberal y cómo se ha ido introduciendo en la iglesia, ¿no? Al igual que en el caso de María, vemos que la información que se nos da sobre José, el tutor legal de Cristo, es mínima. El Evangelio da solamente unos datos mínimos. Entendemos por la genealogía que ha dado antes Mateo que se trata del hijo de Jacob. También nos dice en 13:55 que era un constructor y evidentemente que era un carpintero, ¿no? Y de ahí el Señor absorbe ese oficio que después él realiza, ¿no?, en su vida. Pero creo que un dato a destacar de lo que hemos leído es que se trata de un hombre justo, nos dice la Escritura, que José era un hombre justo, por lo tanto era un hombre que tenía al Señor en su máxima prioridad. Creo que debemos recordar también a este punto que eran muy jovencitos, allí en ese momento que Rembrandt lo representó así, porque según lo que estaba leyendo, estas uniones comenzaban desde muy pequeños, desde 12, 13 años, que puede haber tenido María y él quizá unos pocos más. Ellos entraban en esta tradición del pueblo de Israel, que comenzaba con este compromiso, y después tenían efectivamente la boda, que casi siempre era organizado por la misma familia. A veces ni siquiera los comprometidos tomaban decisión, sino que era la misma familia que hacía el arreglo. Y claro, el compromiso en el que en este momento se encuentran ellos dos era mayor de lo que sería, por ejemplo, el compromiso a fecha de hoy nuestro, ¿no? Ellos realmente cumplían mucho más profundamente, ¿no?, la obligación que habían asumido en ese compromiso, ¿no? Y como digo, había una etapa que es en la que en este momento están José y María, y después estaba también el pago de una dote que hacía la familia, especialmente del novio hacia la novia, para compensar los gastos de la boda, y había como una especie de seguro, por lo que entiendo, por si después el marido se sentía insatisfecho y tenía que repudiar a la mujer, ¿no? El periodo de compromiso servía, como decía, ¿no?, como un tiempo de prueba, de demostración de fidelidad. Y seguramente José y María no habían experimentado ningún tipo de contacto sexual durante ese tiempo. Y llega el verso 18 y dice que María
se halló de haber concebido del Espíritu Santo. Y quisiera que nos pusiéramos un poquito en los pantalones de José, ¿no? A ver cómo nos tomamos todo esto, ¿no? Cómo nos tomaríamos nosotros todo esto. Hay varias historias de la mitología griega, de la mitología romana, similares a este tipo de concepción, pero nosotros no podemos entrar allí. Y también hay todo un filón científico, que por eso quería poner el vídeo, que no podemos ver, se ha puesto ahora en una película una representación, un sketch sobre una cuestión que se llama la partenogénesis, y que la ciencia y algunos creyentes intentan decir, no hemos encontrado la explicación, ¿no?, de cómo pudo ser posible a través de la partenogénesis, el nacimiento virginal de Cristo, ¿no? Pero allí de nuevo, ¿no?, nuestra alerta se tiene que levantar en contra de la teología liberal que muy sutilmente va socavando, va haciendo mella sobre la autoridad de la Escritura, y a fecha de hoy tú y yo estamos expuestos a pensar de que lo que nos está diciendo aquí Mateo es una fábula, un mito. Y entonces, como vamos a ir concluyendo luego en las aplicaciones, ¿no?, ¿qué haremos tú y yo? ¿Vamos a ceder ante esta influencia tan potente, ¿no?, de creer que, por ejemplo, Jesús puede haber sido como un Perseo, que los griegos decían que era un hijo de Zeus y de Danae? Creo que, como digo, ¿no?, ni la mitología griega, ni la romana, ni la ciencia con esta partenogénesis nos pueden dar una explicación que es teológica, que viene de la Escritura y que no tiene por qué, por parte nuestra, recibir ningún tipo de duda. La doctrina cristiana bíblica nos afirma, es parte de nuestro credo, ¿no?, que Jesús es plenamente humano y plenamente divino. Y si nosotros tenemos duda en esto que está diciendo Mateo aquí, ponemos en duda toda nuestra identidad cristiana. El Señor no fue una persona que surgió por una partenogénesis, no es un fenómeno de la naturaleza, si bien esto es algo que evidentemente los científicos han demostrado que se da en los animales, en muchas especies de animales. Inclusive encontré, leyendo a Antonio Cruz, que hizo un comentario en Protestante Digital sobre un caso de Alemania, que hacia fines de la guerra parece que hay una mujer que ha tenido un nacimiento virginal, pero bueno, no hay realmente casos concretos que nosotros podamos apelar, como decía, ¿no?, decir, bueno, hay una explicación científica. Y creo que también a nivel de creyentes debemos confiar tranquilamente en nuestro Señor. Si Él es Dios, Él tranquilamente puede hacer lo que está diciendo aquí la Escritura que ha hecho, y nosotros no tenemos por qué dudar de Él. La Escritura también nos presenta, ¿no?, en otros casos, como hemos venido viendo hace unos días, Manuel tocó el caso de Juan el Bautista, que nació de una mujer virgen. La Escritura también nos habla de otro nacimiento, de una mujer que era estéril, no virgen. Del profeta Samuel también, que era Ana, su madre era una mujer estéril, y el Señor hizo un milagro y nació Samuel. O el caso de Sansón, que también su madre era estéril e hizo el milagro el Señor de que pudiera nacer. Y como repito, hoy una de las aplicaciones para llevarte es que no hay ninguna duda de que la Escritura tiene una autoridad y que hay un conflicto que la Iglesia lleva adelante desde hace poco más de un siglo con esta teología liberal que sutilmente quiere socavar la autoridad de la Escritura. Y nosotros tenemos ahora, ¿no?, la oportunidad de tomar posición ante esta influencia tan nefasta, ¿no? Y es que esto lo remarco y lo recalco porque hay encuestas religiosas que se están haciendo en los últimos años que demuestran que tanto la teología liberal como el ateísmo confesante
y que se está impulsando, ¿no?, hacen una fuerte influencia en estos puntos que estamos tocando de la doctrina cristiana, ¿no? Y tenemos muchos creyentes que creen lo que está diciendo esta teología liberal o el ateísmo. ¿Qué haremos tú y yo? Por lo tanto, entendemos que no es casualidad que el inicio del Evangelio de Mateo esté dedicado, ¿no?, a establecer tanto esta naturaleza humana de Jesús como la naturaleza divina del Señor. Y como digo, ¿no?, esto es una piedra angular sobre la cual tu identidad cristiana, mi identidad cristiana, tiene una base. Sin esa base, nosotros no seríamos un poco farsantes, ¿no?, porque estaríamos sobre una doctrina falsa. Toda la estructura de la teología cristiana tiene este fundamento, ¿no? Y la esencia y el poder del Evangelio, del cual estábamos orando recién, cuando lo exponemos, tiene fundamento en esto que estoy comentando. O sea, si fueran, por ejemplo, mis palabras las que se estuvieran exponiendo, las de Manuel o las de Miguel, cualquier predicador que se presenta aquí a hablar a nombre propio no tiene la autoridad ni el poder si no le vienen dados por la Escritura. Si no fuese así como estamos hablando, de nada serviría, por ejemplo, cuando celebramos la Santa Cena. No tendría valor, no tendría sentido si el nacimiento de Jesús no hubiese sido un nacimiento virginal y nosotros no lo aceptamos como nos lo plantea Mateo aquí en este verso 18, ¿no? Todo lo que sería la enseñanza sobre la muerte expiatoria de Cristo, la resurrección de Jesucristo, la ascensión del Señor, el retorno glorioso que estamos esperando de Él, no tendría sentido. Porque si cualquiera de estas enseñanzas se separa una de otra, entonces todo cae, todo se derrumba, ¿no?, como un castillo de naipes. Porque como digo, ¿no?, ¿qué autoridad tendría Cristo si hubiese falseado su propia identidad, hubiese tergiversado quién es Él, afirmando absurdamente que es el Hijo de Dios, Dios mismo, o si los escritores bíblicos, ¿no?, si hubiesen hecho algo falso? ¿Por qué deberíamos confiar nosotros en esta palabra, en esta Biblia, ¿no? Y creo que también esta pregunta es pertinente a fecha de hoy para ti y para mí, porque un día también, mira, Mateo 22, 42, Jesús está hablando allí con unos fariseos y dentro de esta discusión que él tenía, Jesús les dice a ellos: ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Yo quiero tomar esta pregunta para mí, quiero que te hagas también tú esta pregunta: ¿de quién pensáis que es hijo el Señor Jesucristo? Y esta es la pregunta que estamos respondiendo esta mañana, meditando sobre nuestro texto de hoy. Yo creo que todo lo que estamos viendo que Mateo ha expresado es, en resumen, de que si Cristo no es hombre Dios, entonces no podría haber salvado al mundo en el modo que nosotros decimos que lo ha hecho, y no podríamos comunicar este mensaje al mundo, y sería un farsante. El relato de Mateo sobre la concepción divina de Jesús es sencillo, es directo, se presenta como una historia, pero una historia aceptable por la revelación de Dios. Y creo que esta frase es interesante que le demos vueltas, ¿no? Porque hemos hablado del colirio, ¿no? Esta mañana hablábamos del colirio en las canciones. He leído sobre el colirio en Apocalipsis y creo que el viernes también tocábamos el tema del colirio. Necesitamos ese colirio del Señor para que nuestros ojos se abran, ¿no? Porque, como estamos diciendo, ¿no?, es algo esencial para nuestro punto de fe sobre la encarnación de Jesús, que entendamos que Él, como Dios mismo, tomó también y asumió una naturaleza humana para ser, como leía recién Luisa, Dios con nosotros, Emmanuel.
Y Mateo, como veíamos, ¿no?, ha descrito en sus primeros versos del Evangelio todo ese linaje que procede de la línea de David, y ahora en el verso 18 nos ha mostrado, ¿no?, este linaje divino que dice que el Espíritu del Señor vino sobre María y engendró a Cristo, ¿no? En los versos 19 a 21 vemos que José, como decíamos antes, no era un hombre justo, un hombre que realmente delante del Señor tenía claro quién era el Señor, tenía claro que amaba al Señor, y entonces creo que por eso se produce esta crisis interna en su corazón. Dice que no quería infamar a María, ¿no? Ellos, como hemos visto, ¿no?, eran ya marido y mujer en esta fase de compromiso, y por el hecho de que él era justo, surge esta duda doble, ¿no? Primero, creo que su rectitud le hacía entender que no podía seguir adelante en ese matrimonio con María, porque él había entendido que, bueno, María podía haber cometido el pecado de engañarlo, ¿no? Y entonces, como él sabía que no era el padre de la criatura, supuso que de manera natural María podría haberlo engañado con otro y él no se había dado cuenta, ¿no? Por otro lado, creo que el problema es que él amaba sinceramente a María. Y creo que también es importante que veamos que él no está pensando tanto en su vergüenza propia, sino que está pensando en la afrenta que tendría que sufrir María, porque si él la denunciaba, se tendría que poner en práctica la ley, que en Deuteronomio 22-23 es muy clara, y si se encontraba alguna mujer engañando a su marido, tenía que ser ejecutada, tenía que ser lapidada. Y parece algo muy lejano, ¿no? Pero mirando un poco, investigando, veo que, por ejemplo, esto a fecha de hoy se practica. Por ejemplo, en donde están los talibanes, que encuentran a las mujeres que han engañado a sus maridos, las lapidan. Y yo creo que José tenía miedo de que María pudiera tener esa suerte, ¿no? No vemos que Mateo nos deje indicios sobre los detalles de cómo reaccionó José. O sea, no hay evidencia de que se enojara, que fuera resentido, amargado. Creo que puede ser que sí que sintió una vergüenza, ¿no? Por si hubiese sido cierto que ella lo hubiese engañado, ¿no? Pero notamos que más que todo lo que hay es una preocupación por María. Y entonces él dice, el texto, que no quería infamarla en público, poniendo en descubierto el pecado que había cometido. Y entonces él piensa, ¿no?, en su corazón, dice, me voy a separar, es mejor que en secreto yo la deje, para que al menos ella esté a salvo. Y entonces el plan de José fue divorciarse de María en secreto, aunque eso iba a ser un poco como un parche, ¿no?, porque al poco tiempo la gente se daría cuenta que si no se había consolidado el matrimonio, algo había sucedido. Sin embargo, por la providencia del Señor, vemos que el Señor manda a su ángel y entonces le habla, ¿no? Le habla y le dice que no tema, o sea, que no tenga temor, no tenga miedo de recibir a María por mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y aquí notamos que este versículo nos lleva a algo que para nosotros es muy importante. ¿Por qué? Porque está resaltando el carácter sobrenatural que tiene esa situación. Y entonces allí nosotros tenemos que entender de que nuestra fe tiene que ponerse en práctica, tenemos que confiar en lo que nos dice la Escritura y no caer en el error, por ejemplo, como lo que hacen los liberales, de que cuando ven una situación de este tipo dicen, no, pero la fe científicamente no se puede mostrar, entonces es un mito. Sí, lo que pasa es que ellos eran ignorantes, Mateo, Lucas, todos esos, era gente ignorante.
Y escribían un poco en base a esa ignorancia, pero no. Yo creo que a fecha de hoy, esta mañana, te llamo en causa, y creo que la Escritura me llama en causa, a confiar sinceramente en el Señor. El Espíritu Santo vino sobre María y engendró a Jesús. Jesús también desde ese momento pasa a ser tutelado por José. O sea que José se va aclarando su mente y vamos a ir viendo otra aplicación que quiero que te lleves esta mañana, como también es para mí. Esa respuesta natural de José. Tú y yo podemos tener dudas, pero cuando ya aclaramos esas dudas, y el Señor siempre dice, ¿no?, que las dudas, venid, ¿no?, y hablemos, dice en el Antiguo Testamento, venid y hablemos y a ver qué está pasando. ¿Tienes dudas? Como José, esta mañana aclárate delante del Señor. Si hay alguna duda, aclarémosla en oración, aclarémosla delante del Señor. El Señor mandó el ángel para que José se aclarara, pero ahora vamos viendo de nuevo ese compromiso de José delante del Señor, que va a reaccionar en un modo que nosotros tenemos que tomar ejemplo, ¿no? Él va a entregarse, va a darse al Señor, va a servir a Cristo, va a servir a María, pasa a ser el tutor legal del Hijo del Dios viviente. El Señor Jesús pasa a tener el derecho a la línea davídica por ser tutelado por José. Y me impresiona mucho esa también capacidad que tiene José y María, ¿no?, de, a pesar de que el Señor puso patas para arriba sus vidas, y que si en el fondo te pones a pensar, tú y yo, de alguna manera nos ha pasado así. Pero el Señor irrumpió en la vida de ellos con su proyecto y los sacó de base. Y sin embargo tuvieron esa capacidad que creo que la Escritura te invita a ti y a mí que tengamos, que podamos responder con obediencia, pero una obediencia no gravosa, no una obediencia de un compromiso como que voy a la cárcel, no, una obediencia natural. Si Él lo ha hecho todo por ti, si Él lo ha hecho todo por mí, tenemos que responder como están respondiendo estos modelos que nos plantea la Escritura. Dice Mateo que el ángel le habló, ¿no?, y le dijo en sueños, dará a luz un hijo y le llamarás por nombre Jesús, porque salvará al pueblo de sus pecados. Esto es tremendo, porque también ya anticipadamente el niño tiene nombre, ¿no? A Manuel le había tocado hablar sobre Juan, ¿no?, y a Zacarías se le dijo que se le pusiera el nombre, pero no entendemos cuál era el significado del nombre que tenía Juan, ¿no? Pero aquí se nos da, ¿no?, la pista de que este nombre era también un poco en base a Josué o en base a Joshua, ¿no?, que era en el Antiguo Testamento y que significa en sí mismo que Él es la salvación. En el Evangelio vemos 3 ocasiones en las que providencialmente un ángel se acerca a José en sueños, ¿no? Una es esta, la otra es cuando le dice el ángel que se vayan a Egipto porque se ha levantado una persecución en contra del niño, liderada por Herodes. Y también la tercera, cuando el Señor envía a su ángel para decirle que es tiempo de volver. Y la constante en esas situaciones es que la reacción que tiene José es de obedecer al Señor, de brindarse, de aceptar la voluntad del Señor. El nacimiento virginal viene relacionado al Antiguo Testamento, y vuelvo de nuevo a lo que leyó Luisa, es que nuestro texto de hoy está relacionado también con una antigua profecía que el Señor había dado a través de Isaías 7. Era un momento en que el pueblo de Dios estaba siendo atacado y el Señor
da una profecía a través de su profeta hacia el rey Acaz, siglo VIII. Y la profecía tenía un doble significado, porque se dirigía a ese momento específico, porque un niño nació en esa época, y ese niño también, en el tiempo que él creció, no pasó el tiempo de la madurez del niño, y el Señor borró de un plumazo a los que atacaban al pueblo de Israel. Y por otro lado se cumplió en la historia extendida de que esa profecía tenía que ver con el Mesías, con el Salvador, el Señor Jesucristo, que nació de la Virgen. Y entonces vemos, ¿no?, cómo Isaías fue instrumento también por medio del cual la palabra del Señor anunció que el Señor moraría entre los hombres como Dios visible, ¿no?, algo más íntimo, más personal que el tabernáculo que en la antigüedad había estado en medio del pueblo, ¿no? Emmanuel, Dios con nosotros. No se trata de un segundo nombre, no se trata ni siquiera de un apodo, ¿no?, de Cristo, por el cual se le conocería, sino que explica realmente el papel que tiene nuestro Salvador. Por lo tanto, Mateo está comenzando, ¿no?, con esta promesa de que Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros, y también cierra su evangelio con una promesa tremenda para nosotros de que ese Emmanuel, Dios con nosotros, estará hasta el fin del tiempo con nosotros. Mateo 1, 24, 25 nos lleva ya a las aplicaciones, como digo, las he dado un poco sobre la marcha. Creo que la primera aplicación es nuestra alerta en contra de toda la influencia de la cultura en la cual nos movemos y en la cual está todo, bueno, sí, la mundanalidad, todo lo que nos afecta de la gente que no cree en el Señor, pero también está todo este ateísmo que la gente inclusive empuja, ¿no? Y nosotros tenemos la apologética cristiana y también tenemos los apologetas ateos, y tú te enfrentas con ellos día a día. Despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Y vuelvo de nuevo un poco a esta idea, ¿no?, del sueño que tuvo José y esta revelación que el Señor le da en ese sueño, ¿no? Y te llamo en causa, ¿no?, como la Escritura me llama en causa a mí. Estamos en ese sueño. Quizá el Señor no pone ángeles, ¿no? O sea, yo no soy un ángel, ninguno de los predicadores que viene aquí es un ángel, pero sí el Señor a través de la Escritura te está hablando. Hay varias veces en que el Señor hace este tipo de apariciones también, tanto en la Escritura como aquí en el libro de Mateo, ¿no? Pero lo que quiero también compartir es que no vemos detalles sobre la reacción que tiene José, ¿no?, ante esto que le está explicando el ángel. No hay detalles mínimos, ¿no? Pero sí resalta la obediencia instantánea de lo que está escuchando a lo que hace José. Yo creo que podemos imaginar, si nos seguimos poniendo en sus pantalones, ¿no?, el gran alivio que sintió cuando el ángel le explicó todo esto. Y esto, bueno, le daba a él esa tranquilidad de que podía tomar a su esposa con amor, con honor, con justicia, y también era consciente que a partir de allí tendría, ¿no?, el rol de ser el tutor legal de Cristo. Y esto, por otro lado, también nos habla del espesor de José, porque el Señor, ¿cómo iba a poner a Cristo, al cuidado de quién iba a poner a Cristo que no fuera una persona que tuviera esa lealtad con Él? Es inconcebible, ¿no?, que Dios confiara a su Hijo unigénito a una familia en la que el Padre no estuviera totalmente comprometido con el Señor. Y bueno, un poco el enfoque que queríamos dar, ¿no?, esta mañana a la predicación es este mensaje enfocado a los padres, ¿no?
Por lo tanto, Padre, tomamos nota, ¿no?, de esta situación que nos plantea el modelo de José para nuestras vidas, pero creo que no solamente es válido para los padres, sino que también es válido para las madres también. Parece que José, luego de haber despertado y de haber entendido lo que pasaba, al poco tiempo se llevó a cabo la ceremonia del matrimonio, y dice Mateo que él no conoció a María, por lo tanto no tuvo relaciones sexuales con María hasta que dio a luz a Jesús. Mateo por lo pronto dice que María entonces permaneció virgen hasta que ella dio a luz a Cristo, y después parece que comenzó una relación matrimonial normal, ¿no? Eso también me llevó a investigar de que hay otros reformadores que siguen creyendo que María continuó virgen perpetuamente, pero bueno, mi posición de lo que leo es que María realmente, después de que nació Jesús, vivió como una mujer normal y tuvo otros hijos, de los cuales el mismo Evangelio nos habla, ¿no?, en otras partes, más adelante, ¿no? Nos habla varias veces de los hermanos y las hermanas de Jesús, y esto creo que demuestra, ¿no?, que María no permaneció virgen perpetuamente. Y como acto final de obediencia a la instrucción de Dios por medio del ángel, José pone a Jesús ese nombre, ¿no? Le pone Jesús, indicando que él iba a ser el Salvador. Y entonces, resumiendo, no vemos detalles minuciosos, ¿no?, de la vida de José. En otros textos veremos que llevó a Jesús al templo para presentarlo. Como decía antes también, en otro momento lleva a María y a Jesús a Egipto porque se había levantado la persecución en contra de ellos. Después regresó a Israel y lo vemos que presenta a Jesús en el templo, ¿no?, cuando Jesús tenía 12 años, ¿no? O sea, no lo presenta en la ceremonia, sino que van al templo a celebrar la Pascua. No entendemos cuándo muere José. Evidentemente que tiene que haber sido antes de que Jesús comenzara el ministerio público. Obviamente ha sido antes de la crucifixión, ya que en la misma cruz vemos que el Señor Jesús encarga, ¿no?, a Juan para que cuide de su madre, ¿no? Y como digo, ¿no?, una de las aplicaciones que también creo que nos llevamos esta mañana, tanto padres como en general, es este modelo que Él nos deja, ¿no?, que tiene que ver con su entrega y con su compromiso con el Señor, que ya lo veíamos antes de lo que es este texto, ¿no?, cuando Él demuestra esa responsabilidad, ¿no?, delante del Señor, y que es la misma que lo lleva un poco a entrar en crisis, pero cuando se aclara vemos que Él sigue, ¿no?, fiel y leal al Señor. Tuvo dudas como cualquiera de nosotros, pero una vez que se compromete, sigue al lado del Señor. Y entonces, ¿cómo es que entendemos este compromiso que nos está planteando el modelo de José? Y me gustaba un poco ir sobre la definición de lo que es un compromiso, ¿no? Un compromiso podríamos definirlo, ¿no?, como un acuerdo formal entre dos partes. En el caso de un matrimonio, el marido y la mujer se comprometen ambos, ¿no?, a tener unos derechos y unas obligaciones, tanto de una parte como de la otra y de una parte hacia la otra. Y en el caso de los discípulos de Cristo, las discípulas de Cristo, también tenemos este tema del compromiso. Y creo que esto nos hace meditar, ¿no?, a qué nivel está nuestro compromiso como discípulos de Jesús, como discípulas de Cristo. Y creo que también otro concepto que nos bombardea mucho en mi mundo laboral es algo que en el día a día se utiliza mucho, y es el tema del
la expresión sin compromiso, ¿no? Yo cuando a veces veo a los clientes para llamar su atención, mira, te presento este artículo sin compromiso, ¿no? Puedes venir a la tienda y lo miras sin compromiso. Inclusive la gente, ¿no?, está tan habituada a que viven su vida y no quieren vivirla con ningún tipo de compromiso. Nos ponemos juntos y vivimos sin compromisos. Así, si cualquier cosa que pasa, nos dejamos, ¿no? Entonces no hay ningún tipo de obligación, no hay ningún tipo de compromiso. Pero aquí lo que nos presenta el modelo de José, creo que nos tiene que realmente llamar en causa delante del Señor. Porque nuestro compromiso como discípulos de Jesús es muy importante delante del Señor. Imagínate si José se hubiese aclarado las dudas, hubiese dicho, bueno, pero ahora yo no quiero ser el tutor de Jesús, que apáñate tú. Si hubiese dicho eso al Señor, ¿no?, ¿cómo hubiese quedado toda la historia? Entonces, ¿qué pasa contigo y conmigo delante del Señor cuando tenemos una obligación, ¿no? Y hablo de una obligación en los distintos roles que el Señor te llama a cumplir, ¿no? Como padre, hemos dicho que esta mañana queríamos dar un enfoque hacia los padres, pero bueno, si eres madre, también como madre, pero también como discípulo de Jesús, por ejemplo, en el servicio que nosotros brindamos en el pueblo de Dios, es muy importante nuestro compromiso. Creo que, aparte de la teología liberal, esto también se nos ha filtrado de manera muy fuerte dentro de la iglesia, ¿no? Creo que esta falta de compromiso ha inundado, ¿no?, la iglesia también, y creo que por eso a veces tenemos situaciones que las vemos, ¿no?, que son claras, y hay veces que hablamos, ¿no?, entre los compañeros aquí en la iglesia y se sufre la falta de compromiso. Porque si yo estoy en un equipo trabajando y colaborando y uno de mis compañeros no tiene el compromiso, ¿qué pasa? Si ese equipo está tirando de un carro en una dirección y hay uno o dos que no tiran del carro, ¿qué pasa? Ese carro se transforma en un peso muy grande que la persona no quiere llevar. Y a veces eso provoca un desánimo, ¿no? Creo que también esto es muy importante a nivel personal, porque delante del Señor nosotros también tenemos una vida como discípulos que vivir, ¿no?, como lo hacía José. ¿Y qué pasa? Esta falta de compromiso nos lleva a que nuestras disciplinas como cristianos no las cumplimos como deberíamos. Y entonces, claro, oramos cuando queremos, leemos la Biblia cuando queremos, estudiamos la Biblia cuando queremos, amamos a Dios cuando queremos, y nuestro estilo de vida resulta tocado. Y nuestra iglesia se va decayendo. Y somos llamados para marcar una diferencia que no estamos marcando. Y es un suma y sigue que tiene que ver con cada uno de nosotros. Podemos mantener nuestro compromiso con nuestro trabajo, porque sí que lo hacemos, y a veces que nos dan duro y sin embargo nuestro compromiso está allí y no aflojamos. Podemos mantener nuestro compromiso con nuestros amigos, con nuestros familiares, pero la pregunta para ti esta mañana y para mí, ¿no?, es: ¿y tu compromiso con el Señor y con el pueblo de Dios, cómo está? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a responder como el modelo que nos está planteando José esta mañana? Creo que es tiempo de parar y meditar sinceramente delante del Señor.